¿Qué tal amigos? Bienvenidos a BRICS, el nuevo eje y el nuevo estudio, como podrán ver. Miren qué belleza, qué lindo que está este estudio que tenemos ahora para hacer este programa y otros programas que también vamos a hacer acá desde este estudio. Así que bueno, comenzando de alguna manera una nueva etapa, para mejor seguramente, para seguir creciendo y seguir mejorando. Y en este caso particular, en este segmento, seguir difundiendo la cuestión de los BRICS, que como hemos mostrado a ustedes en un programa anterior, es un tema bastante poco conocido, así que se justifica sobradamente la existencia de este espacio, la existencia de este programa y también de nuestra página web. Julio Fernández Baraybar, ¿cómo estás? Comentalo de la página, ya que tanto que nos olvidemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Bien. Osvaldo? Sí, nosotros tenemos en el Comité Nacional BRICS, hemos creado un portal, una página, cuya dirección, cuyo link es conab, con B larga al Ujú. final, conab.com.ar. Ahí renovamos semanalmente el contenido y lo que tratamos de difundir y de incorporar al portal es la importante cantidad de noticias que circulan en la red, en Internet, acerca de los BRICS, noticias que en la Argentina carecen de absoluta difusión y Ujú. conocimiento. Es decir, existe todo un mundo intra-BRICS que generan movimientos económicos, financieros, industriales, científico-tecnológicos entre los países que componen los BRICS y que en la Argentina no se conocen. Máxime cuando no se conocen, cuando uno de los países donde estas cosas ocurren es nada más y nada menos que nuestro vecino Claro. Brasil. Entonces, en el portal del CONAP, conab.com.ar, lo que hacemos es tratar de incorporar y hacer conocer todo este material periodístico que es absolutamente, insisto, desconocido en la Argentina. Sí, además tiene una redacción, yo diría, sencilla en el mejor sentido de la palabra, es accesible para cualquier persona. No hace falta ser un especialista en política internacional para poderlo leer, para poderlo entender, para nutrirse del portal, así que los invitamos a compartir las noticias. Es muy importante, así como lo decimos siempre, que se suscriban a nuestro canal y que compartan los videos. También les pedimos, por favor, que compartan nuestro portal de noticias y que no se escriban a lo mejor para sumarse como colaboradores, porque hay mucha gente que tiene muchas cosas buenas e importantes para contar y que no tiene dónde expresarla justamente lo que tiene que ver con Argentina y los BRICS. Sí, eso está muy bien lo que decís, Osvaldo. Nosotros en el portal, conab.com.ar, hemos recibido y nos hemos encontrado con nuevos amigos que se han acercado a través del portal y que se han puesto en contacto con nosotros para ver qué podemos hacer. Claro. Yo vivo en tal lado, ¿qué puedo hacer desde acá para los objetivos que ustedes se proponen? Y lo mismo ocurre con este programa, con BRICS, el nuevo eje, donde en YouTube pueden expresar sus puntos de vista y vincularse con nosotros. Y además, les vamos a contestar a todos los que nos Claro que sí. escriban. Sí, es clave la respuesta a todos los que participan. Y tengamos en cuenta que también como organización, porque Ujú. nosotros hacemos esta actividad, pero porque somos parte de una organización, que Ajá. es el Comité Nacional BRICS. Tengan en cuenta los que se escriben de distintas partes del país, que podemos en algunos casos hasta ir a Ah, charlar no, con sí, ellos, claro. a brindar charlas públicas sobre la temática BRICS, o ellos pueden también a lo mejor en su lugar, con organizaciones sociales o con individuos o como fuere, crear delegaciones, digo, ¿no? No, obviamente, podemos hacer todo tipo de acuerdos, no solo organizativos, sino también esto que vos decís. Por ejemplo, generar en las universidades del país, que son Ujú. muchas, generar el tema BRICS. En casi todas las universidades del país hay carreras vinculadas a relaciones internacionales, a politología, a sociología, a ciencias sociales, que es el lugar adecuado como para exponer de qué se tratan los BRICS y hasta incluso generar cátedras específicas libres, BRICS, sobre el tema de los BRICS. De modo tal que todo ese tipo de actividades es lo que en realidad es lo que queremos hacer desde el Comité Claro, Nacional yo, BRICS. yo voy a poner un ejemplo, mira, ¿qué te parece? Nos imaginemos el mundo, la Argentina en 1944, 45, 46, gente que no le interesara la creación de las Naciones Unidas, o Ujú. gente que no le Claro, interesara la creación del Banco Mundial. claro, No podía existir, no podía ser. claro. Nadie que estudiara relaciones internacionales, derechos, se dedicara al periodismo, a la actividad económica, al comercio exterior, prescindía de conocer que se estaba creando Claro, un nuevo orden mundial. claro. Bueno, hoy ese orden mundial ya casi no existe o está dejando de existir
Y parte de ese proceso sustitutivo son los BRICS. Por Exacto. eso es importante conocer los BRICS. No es una cuestión ideológica ni partidaria, es el mundo que nos toca vivir. Claro. Tan simple y tan contundente como eso. Claro, vos decís, no es una cuestión partidaria o política, que sí lo es en realidad, pero que también afecta a las actividades empresariales. Es Ujú. decir, nos llegan vínculos, nos llegan contactos de que una federación agraria de la provincia de Buenos Aires con contactos con otras federaciones del país han tomado contacto con los BRICS Claro. por su propia cuenta Ujú. y han estado en algún foro esto y han venido con un entusiasmo extraordinario por los contactos. Contactos quiero decir que son comerciales. Negocios, plata. Negocio. Negocios, exactamente. Exactamente, de modo tal que es así. Los BRICS son uno de los efectos o de las manifestaciones, mejor dicho, del nuevo mundo que se está gestando con la crisis y decadencia del mundo que se generó a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ese orden mundial de ya unos 80 años está llegando a su fin, está Exacto. muriendo, estamos en un proceso agónico y como cualquier agonía hay una lucha, porque agonía significa finalmente eso, lucha, ¿no? Lucha. Lucha, agonía es la lucha. Y parte de esa lucha en la historia humana son las guerras. Y una guerra que tiene mucho que ver de alguna manera con los BRICS es lo que ha pasado en el Golfo Pérsico, lo que hoy llamamos la guerra de Irán, que si las guerras llevaran el nombre de los países agresores sería otra guerra más de Estados Unidos, Claro, una de totalmente. las 70 más de Estados Unidos. Totalmente. ¿Cómo cómo vas viendo en qué afecta a los BRICS o cómo están quedando los BRICS después de estos acontecimientos de estos meses? Efectivamente. El resultado de la guerra misma, o sea, el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel sobre Irán y todo el transcurso de esa guerra que duró unos meses, generó efectos dentro, en el seno de los BRICS. Ujú. Los BRICS, el conjunto de países que integran los BRICS, no están integrados por afinidades ideológicas. No, Hay países que tienen una intensa relación ideológica y comercial y cultural con China, y hay países que tienen una intensa relación ideológica, cultural y económica con los Estados Unidos, claro. por ejemplo. Es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, que integran los BRICS, de Bahrein, que integran los BRICS, y que se mantuvieron del lado norteamericano Claro. durante la guerra de Irán. ¿Afectó esto a los BRICS? Sí, en cierta manera afectó a los BRICS, porque, digamos, un acuerdo internacional que está tan claramente dividido, que un sector toma partido o, más que tomar partido, se identifica con uno de los sectores, como es el caso de Irán, y el otro sector, como son los casos de los países árabes que acabo de enunciar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, hay bases norteamericanas Claro. desde donde se realiza el ataque al Irán, genera una tensión. Esto se está empezando a discutir en el seno de los BRICS. Hay preocupación en los distintos funcionarios, tanto rusos como chinos, como brasileros, alrededor de este tema, porque están pensando en ver de qué manera se genera algún tipo de secretaría Ujú. que trate de unificar un discurso internacional que sea homogéneo y que interprete y represente al conjunto de los países BRICS. Esto es fácil de decirlo. Pero muy difícil de hacer. Es muy Es más, difícil esa de podría ser la resultar. razón de la ruptura. Claro, eso puede llevar a un enfriamiento de países como Bahrein, insisto, Emiratos Árabes Unidos, y retirarse o quedarse, digamos, congelados en su relación con los BRICS. De modo tal que la guerra de Irán, que verdaderamente tanto China como Rusia tuvieron un papel, Pakistán, sin ir más lejos, tuvieron un papel importante porque de alguna manera intentaron nivelar la balanza sin meterse en la guerra. Ujú. Este, eh, quiero decir, la guerra de Irán, que tuvo efectos importantes y la que países importantes de los BRICS participaron de esta manera que acabo de describir, generó esta especie de tensión que está en un proceso de elaboración. Los BRICS se caracterizan por no tener ninguna institución Claro. formal. No hay un
un presidium, un comité ejecutivo, Consejo de las un Naciones consejo de Unidas. las Naciones Unidas, no hay nada. Lo único que hay son, como instancia organizativa, los encuentros presidenciales anuales. Claro. Y el Banco de Desarrollo. Y el Banco de Desarrollo, que es como una institución generada por los BRICS, pero que tiene un manejo independiente, como un banco. La política de los BRICS no es fácil de discutir porque no existe un ámbito adecuado para hacerlo. Lo único que existe son reuniones presidenciales anuales en las que se ratifica la voluntad de continuar con los BRICS, con los temas principales de los BRICS, como son, bueno, los temas principales de los BRICS hoy giran alrededor de generar monedas de pago propia de los BRICS a efectos de evitar el dólar. Que eso, claro, porque eso es lo que le daría un, ¿cómo diríamos? Un cariz como conflictivo internacionalmente, porque, bueno, plantea justamente una alternativa al dólar. Exacto. Pero si vos le sacaras eso, a ver, China no tiene ningún problema, comercia con Estados Unidos. Perdón, no tiene Nada. problema de comerciar ni con Milei. Por eso, que les ha dicho comunistas atorrantes, degenerados, Que sí, pero nos venden mercadería de lo lindo. De lo lindo. Quiero decir. No, claro, China no tiene ese problema, pero de todas maneras se genera esta situación donde objetivamente los BRICS para su consolidación necesitan generar medios de pago distintos al dólar, Claro. en cuyo caso, de lograr establecer con un carácter más o menos, insisto, estable este sistema, le pegan un fuerte impacto, un fuerte golpe, un gol de media cancha a la hegemonía del dólar en el comercio internacional. O sea, parece que sí, parece que no, pero claro, es un golpe durísimo. Claro. No, es un golpe muy duro, que es lo que por otra parte Estados Unidos sabe y quiere evitar. Mira, sostengo a alguna gente en Argentina, que somos el segundo país, creo, del mundo que tiene más ahorros de dólares adentro del país y afuera del país. Si los BRICS redujeran fuertemente su comercio intrazona, el comercio entre los países en dólares, comenzarían a sobrar los dólares. Sí. Podrían sobrar 200 o 300 mil millones de dólares billetes que nadie usaría. Lo cual quiere decir que cae el valor. Bueno, imagínate que queda lo que queda acá, ¿no? Claro. Es un golpe muy fuerte a la hegemonía norteamericana. En realidad, la hegemonía norteamericana sobre el conjunto del mundo, incluso desde 1945, ha sido la preeminencia del dólar y lo establecido en Bretton Woods, claro, donde se abandona el patrón oro para establecer el valor de las monedas y queda librado el dólar como único patrón de valor, como único patrón de cambio de las monedas, claro, como único referente comercial mundial. Exacto. Y después reforzado cuando ellos cuando ellos plantean lo del dólar es tan bueno como el oro en el 71, y lo refuerzan con que los países petroleros solo venden el petróleo en dólar, con lo cual crean una demanda artificial fruto de la intervención del Estado. Digo, para los que son muy liberales, el dólar se sostiene no por una política de mercado, sino por una política de Estado. El acuerdo político entre el Estado saudí en un comienzo y el Estado norteamericano diciendo usted no permita que sus empresas privadas vendan petróleo si no es en dólares, permitió crear una demanda artificial de dólares y sostener la moneda norteamericana. Exacto, el famoso petrodólar. Claro, el famoso petrodólar que después nos lo prestaron a nosotros. Claro. Entonces, bueno, esos son los elementos centrales que hoy atraviesa la convivencia dentro de los BRICS. Hoy el presidente de los BRICS o el país que preside los BRICS es la India. Habida cuenta que la India tampoco es un país que esté, digamos, enemistado o distanciado o que tenga algún tipo de tensión con los Estados Unidos, sino, yo te diría todo lo contrario, tiene excelentes relaciones. Cuando digo excelentes relaciones no quiero decir que sea un país sumiso a los Estados Unidos. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es un país que tiene excelentes relaciones comerciales con los Estados Unidos y cierta simpatía política, si vos querés. Pero hasta ahí termina. La India tiene una política económica interna de absoluta soberanía. Claro. De absoluta soberanía, pero convive con Pakistán, que es un país
vinculado y de una larga amistad con China y bastante enemistado y con problemas fronterizos con la Y India. se apuntan mutuamente con 80 bombas nucleares cada uno, o Exactamente, 90. exactamente. Entonces, ese mundo, sin embargo, ha logrado generar un banco de desarrollo, ha logrado generar políticas comerciales intra-BRICS de enorme dinamismo y que están favoreciendo el desarrollo de cada uno de los países que lo integran, qué sé yo. Vietnam ha comenzado a producir microprocesadores. Claro, ¿qué no hubiera imaginado? Del bambú, Digo, de la guerra. vos y yo vivimos, de una manera de decir, vivimos periodísticamente la guerra de Vietnam y el final de la guerra de Vietnam. Que ese país, que uno veía integrado por campesinos con una Kalashnikov al hombro, haya logrado el nivel de desarrollo industrial y tecnológico que está alcanzando, es para maravillarse. Claro, en primer lugar porque lograron derrotar a todas las potencias coloniales. Claro. Porque podrían haber sido colonia francesa y no lo fueron, podrían haber sido colonia francesa, colonia japonesa y colonia norteamericana. Y porque no lo fueron es que hoy son lo que son. Claro, además de todas las transformaciones internas. Claro, y digamos, y generaron desde la unificación, desde la creación de Vietnam del Norte y la unificación con Vietnam del Sur, generaron las condiciones sociales para un desarrollo donde, por así decirlo, no existen clases parasitarias. Claro. Es decir, clases que interrumpen, impiden el normal desarrollo económico, industrial, científico, tecnológico. Clases cuyo principal negocio consiste en impedir el desarrollo del resto de la sociedad. Podemos decirlo así. Fíjense que dos enseñanzas interesantes. No ser colonia y que no haya clases sociales parasitarias internas. Bueno, eso de no ser colonia es muy importante. El otro día se llevó a cabo, hace ya quizás un mes, una conferencia empresarial en San Petersburgo, Petrogrado, digo yo, San Petersburgo, en la que habló Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y lo que dijo algo que creo que es muy importante repetir y tener en cuenta, que la propuesta de los BRICS y la propuesta del mundo multipolar se basa exclusiva y totalmente en la soberanía de cada uno de los países que lo integran. Es decir, al modo de lo que decía Artigas, donde naides es más que naides. Exactamente, donde no es que un país te va a decidir a vos cómo tenés que vivir, porque como yo digo siempre, si al verdulero de esta esquina, el que le decide cómo va a vender es el verdulero de la otra, ese verdulero va a hacer lo que le conviene a él y no al otro. Claro. Bueno, lo mismo pasa entre los países. Tener esta visión ingenua de que, por ejemplo, Estados Unidos nos hace un favor o nos ayuda. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen algún país que haya sido ayudado por Estados Unidos? ¿Que Estados Unidos le haya financiado el desarrollo? No, salvo por alguna razón muy coyuntural, a eso iba. Salvo el Japón por una razón muy coyuntural, y es que tenía la Unión Soviética ocupándole islas, y Japón se convirtió en el más importante portaaviones del mundo. Pero si vos sacas Japón, amigo, no hay un solo caso. No hay ningún caso. Ningún país salva a otro país y los países se salvan a sí mismos. A lo sumo podés encontrar países que no te hundan o que podemos tener una relación como tuvimos nosotros con España en algún momento en que sí le dimos de comer. No, porque el tema es que en la Argentina tiene una particularidad, esto que vos acabás de decir. Que es la relación que tuvimos durante unos 50 años, 60 años con el Reino Unido. Sí, sí. Ese país del centenario que se menciona, se basaba en una situación, en una coyuntura muy peculiar. Teníamos una relación con Inglaterra donde éramos una especie, o no una especie, sino éramos una semicolonia próspera. Nosotros le vendíamos a Inglaterra algo que Inglaterra no tenía, que era trigo y carne. Primero era lana, después trigo, después trigo y carne. Y ellos nos vendían, a cambio de eso, ellos nos devolvían mercaderías que nosotros no producíamos, porque no teníamos la infraestructura industrial para producir casimires, etcétera, todo lo que clavos, todo lo que se usaba, azulejos, todo lo que se usaba. Los azulejos de las estaciones de tren aquí en Cava fueron traídos de Inglaterra. Entonces era una relación
era una relación de encastre, yo no Ujú. digo perfecta, porque No. eso perjudicaba a lo largo al país que no se podía industrializar, pero era un encastre que beneficiaba, era una especie de win-win durante un tiempo. Sí, por lo menos, Era un win-win pero el durante un 40 tiempo, claro. 50% de la población quedaba medio afuera. Con una población que era muy pequeña en el 1900, en la que el grupo de pobres era infinitamente mayor que el pequeño Claro, núcleo de gente rica, y eso desapareció por varias razones. Pero eso quedó como una especie de nostalgia de claro. encontrar un poder Sí, sí, imperial sí. que nos beneficie. Bueno, el problema es que Estados Unidos produce exactamente Lo lo mismo. mismo que producimos nosotros en nuestro campo. Históricamente, por eso la Argentina fue uno de los pocos países de América Latina que tenía políticas anti-norteamericanas. A ver Claro. si empiezan a entender, no es porque la gente era comunista, los conservadores se daban el lujo de plantarse a los norteamericanos porque los norteamericanos no le compraban la carne a los conservadores ni el trigo, al contrario, competíamos en el mercado internacional con los norteamericanos, teníamos una relación competitiva, no complementaria. Claro, exactamente. Sí, digamos, cuando Roque Sáenz Peña Ujú, le dice al presidente norteamericano América para la humanidad, claro, este, lo dice, y eso resuena en América Latina como una especie de fortaleza frente al monroísmo de la época que aplanaba todo. Cuando dice América para la humanidad, tiene el respaldo de que yo tengo todo arreglado con Gran claro, Bretaña. Es que era decir, la gran potencia lo puedo de la decir, época. lo puedo Claro, decir. eso fue en 1898, Sí, 90 y algo. claro, en el Congreso Sí, Panamericano. Y eso murió, eso desapareció. Y fíjate qué curioso, ha quedado en la memoria de Argentina y sobre todo de los sectores dominantes como una especie de paraíso perdido. claro, Siempre se quiere volver a la Argentina del 900. Y eso es imposible, absoluta y no totalmente existe más, imposible. no existe más. Y es lo que vino a modificar, o es lo que vino a, ¿cómo diríamos?, a prolijar el peronismo, no a modificar. Ante la Sí, realidad, el peronismo claro. comenzó a plantear la La industrialización. industrialización, que posteriormente a la guerra, donde Inglaterra nos deja de vender los productos industriales que nos vendía porque tiene toda su industria dedicada a la guerra, nosotros empezamos se llama ¿cómo es? Sustitución Sustitución de de importación. importaciones. Se llama ISI, Eso, industrialización por por sustitución de sustitución de importación. importación. Y eso fue un poco, bueno, lo que dio motivo a nuestro desarrollo Ujú, industrial, donde, por otra parte, hay que mencionarlo, fue el Estado el que se a su hizo vez. cargo de la industria pesada, Ujú, porque el incipiente y débil capitalismo argentino no estaba en condiciones de hacerlo de manera privada. Y fue el Estado, inclusive a través del ejército, el que se encargó de los sectores más claro. importantes de esa industrialización, que es la industria pesada, el acero, el hierro, etcétera. Bueno, nosotros nos venimos a todo No, no, esto, que no, no deja de ser muy importante porque es la clave de lo que la gente desconoce, en especial los más jóvenes y también los grandes, ojo. Si no, no hubiéramos tenido el país como hemos tenido. Desconocen y creen que los que pensamos de otra manera somos todos sí, comunistas, sí, ¿no? bueno. Come niños, enemigos de la propiedad, bueno, todas las estupideces que se dicen, bueno, sepan por qué las cosas fueron como fueron y que ese pasado que añoran en realidad no existió nunca porque el pueblo argentino, la mayoría, era pobre, tal vez tan pobre como hoy, o más, inclusive en esa época. Pero retomando el tema BRICS específicamente, decíamos, la soberanía es un tema clave Es clave, para la política de los BRICS. es central, porque justamente esa es la base de lo que se llama la multipolaridad. Ujú, Eh, Esto creo que vale la pena por sí, ahí explicitarlo. Se le ha llamado multilateralismo a las instituciones como las Naciones Unidas, en donde cada uno de los países es un miembro, es una especie ujú, de reunión de consorcio, ¿no? Si cada dueño de departamento tiene un voto y vota, dice vamos a sí, tomar otro encargado o no vamos a tomar otro encargado. Eso es las Naciones Unidas y eso es el multilateralismo. En el multilateralismo que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen 4 o 5 países como determinantes y el voto de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia es decisivo. La multipolaridad plantea un mundo y unas relaciones internacionales donde no existe uno o dos polos, sino múltiples polos de atracción, múltiples polos de poder.
Y el poder en la política internacional se basa en la soberanía de los estados nacionales. Un estado nacional soberano tiene poder, capacidad de decisión, capacidad de imponer su punto de vista frente a estados soberanos similares que no tienen un voto preferencial, Claro. que no tienen el voto de oro, la cuota de oro, sino que tienen exactamente el mismo valor que los demás. Esta multipolaridad es la que de alguna manera se está gestando desde hace ya 20 años. Digo yo, desde que se entró en el siglo XXI, y donde desde hace 10, 12 años los BRICS constituyen su expresión más clara y acabada. Así es. Y sería interesante repasar esto. En estos años del unipolarismo norteamericano, de hegemonía norteamericana, coinciden con los años de mayor pobreza de la especie humana, de que hay estadísticas, porque el África que nosotros vemos no era así en un momento. Claro. Los 60, África tuvo un momento, tuvo una serie de gobiernos que hicieron cosas por sus pueblos. Y América Latina no era esta pobreza. Y los comienzos de los 2000 no era América Latina lo que vivimos hoy. La consolidación de un mundo unipolar, de una hegemonía norteamericana excesiva y asfixiante, guarda, y Europa incluida, Claro. guarda relación con el empobrecimiento generalizado de la humanidad. Claro. De la humanidad. Sí, no, el nivel, sí, la pobreza se ha extendido, así como se ha disminuido la cantidad de megamillonarios, Claro. y ha aumentado el volumen de esa fortuna Sí. en cada uno de ellos. Otro tema que es interesante recalcar con respecto a los BRICS es el tema de África. Es decir, la política de multipolaridad favorece a los países africanos, en donde países como Sudáfrica por un lado, Etiopía, Nigeria, comienzan a adquirir un volumen y un volumen, digamos así, de poder y de influencia y de autonomía, y además de desarrollo. Es decir, el uso que los países que he nombrado están haciendo de las posibilidades financieras que produce el nuevo Banco de Desarrollo, y las distintas relaciones con países como Rusia y como China, está cambiando también el mundo africano. Es decir, el mundo africano está lentamente y con mucho esfuerzo entrando en un proceso de industrialización, de modernización científico-tecnológica, etcétera, que es lo que está marcando y lo que va a marcar los años subsiguientes. Es decir, en la medida en que Estados Unidos reduce su influencia en el conjunto del mundo, pasan dos cosas. Crece la multipolaridad y América Latina se ve afectada porque al reducir su presencia en el mundo, aumenta su presión sobre Latinoamérica. Sobre nosotros. Sobre el backyard, el patio de atrás de los Estados Unidos, que es algo que digamos que no es solamente un problema moral. Uno puede decir que mal que está. En realidad la geografía lo marca, ¿no es cierto? Es decir, es lo que le queda a Estados Unidos si quiere, para seguir siendo una superpotencia. Está en los países latinoamericanos y está en la capacidad de los latinoamericanos, está en la posibilidad de armar alianzas internacionales basadas en la soberanía las que impidan o dificulten esta situación. Sí, alianzas locales como el Mercosur, que ha quedado tan devaluado, claro. Y que fue creado, fíjate vos, en la década del 90, ¿no? Menem, Collor de Mello. No, pero imagínate si estuviera Argentina y Brasil, si Argentina estuviera también en los BRICS, claro. El tándem que puede armar totalmente con Brasil. Bolivia participa en los BRICS. No es miembro, pero participa en los BRICS. Si se estableciera, como en algún momento sugirió e intentó el general Perón, una nueva alianza entre Brasil y Chile, el panorama en América Latina cambia por completo. Sí, es la clave. Yo siempre digo, la clave del destino de Argentina es Brasil, sí, pero también es Chile. Claro. Por eso permanentemente a vos te muestran información para que odies a los chilenos. A ver si te vas dando cuenta. La división, el enfrentamiento, la competencia o la desconfianza entre argentinos y chilenos perjudica por igual a los argentinos y a los chilenos. Por el contrario, una alianza, una profundización del vínculo desde la igualdad, desde el respeto de los intereses mutuos,
potencia todo lo bueno para argentinos y chilenos. Exactamente. Nosotros desde acá somos pro alianza con Argentina y Chile, entre Argentina y Chile. No, totalmente. El Totalmente. ABC de Perón. A su vez, el ABC que es Brasil también, ¿no? Claro. Argentina, Brasil y Chile. Y que tampoco es una cuestión de carácter ideológico, porque ya el general Roca, a comienzos de 1900, justamente hoy a la mañana, yo discutía con una gente en unos videos este tema, y le decía, disculpen, pero en realidad esto comenzó con el brasilero, ¿cómo se llamaba el canciller? Vos tenés tu libro sobre el tema. Yo tengo un libro. Vos tenés un libro sobre el tema, así que no voy a abundar yo sobre el tema. Recordame el nombre del noble que era tan famoso canciller brasilero. El barón de Río Branco. No, el barón de Río Branco y Roca en Argentina fueron promotores del ABC. ¿no? Claro. El general Roca, el de la campaña del desierto, sí. El general Roca fue promovió que mejoráramos fuerte e intensamente las relaciones entre Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Una política de carácter latinoamericano correcta. Bueno, los liberales argentinos, el gobierno de ese momento liberal, fue el primer gobierno en el mundo en reconocer el pronunciamiento de la República Brasilera. Claro. El primer país en reconocer a Brasil como república fue la Argentina. 1888. 1880 y pico. En 98. 1898. Sí, 1898. Exactamente. Quiero decir, viene desde la mejor tradición liberal, viene nuestra relación con Brasil. Efectivamente. Sí. Debería estar más allá de las ideologías. Debería estar más allá de las ideologías. Tuvimos unos años muy buenos con Brasil, vale la pena decirlo, desde casi al principio del siglo hasta hace 10 años tuvimos excelentes relaciones con Brasil y encaramos muchas cosas juntos y el Mercosur adquirió un volumen y una importancia estratégica importante. Los gobiernos, estos nuevos gobiernos liberales de la Argentina, bueno, han destruido, no tienen interés en el Mercosur, en realidad se han encaprichado en tener solamente una relación político-económica con Estados Unidos y ahora con Israel, cosa que nunca tuvimos una cosa de esa magnitud. A ver, nunca tuvimos problemas, salvo cuando rompimos relaciones en el gobierno de Frondizi. Claro. Hemos tenido siempre, todos los gobiernos argentinos hemos tenido buenas relaciones con Israel, incluso Israel tuvo alguna buena posición durante la guerra de Malvinas. La Argentina no es un país anti-israelí, mucho menos una sociedad antijudía, no hay nada de eso entre nosotros, y a mí siempre me resulta sospechoso todo lo que veo en las redes sociales, todo el día, todo el tiempo, y digo, ¿por qué nos muestran tanto esto? O sea, es mucho anti-chileno y mucho anti-israelí todo el día en las redes sociales. ¿Qué hay que no nos dejan ver otras cosas? ¿no? Yo siempre digo a la gente, disculpa, pero los que tienen ocupada la Patagonia son los ingleses. Claro. Porque las Malvinas son la Patagonia. Sí. Nunca nos olvidemos de esa ocupación. Julio, bueno, llegamos al final. Bueno, es un gusto charlar. Me hizo acordar a un programa sábado. Ah, sí, es cierto que hacíamos. Me hizo acordar a un programa un sábado más que hacíamos en Radio Soberanía. En Radio Soberanía hace ya muchos años. ¿Y te acuerdas que había uno que decía la hora y sabía la hora y la temperatura? Nosotros mirábamos la computadora. ¿Dónde está el tipo? ¿Cómo hacen para saber la hora y la hora y la temperatura? Bueno, digo, si Estados Unidos para suplantar lo que pierde en el mundo se fija en América Latina, prepárate, chamigo, porque la miseria que vivimos no va a ser nada comparable a la miseria que viviremos, porque mantener a 350 millones de norteamericanos no es barato. Como les digo siempre, compartan los videos. Ahora, ahí, suscríbanse al canal y pónganle me gusta también a todos los videos. Y vieron qué lindo el estudio nuevo, y de ahí va a haber otros sets para otros programas. Así que nos vemos en la próxima.